Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Felipe Meraz Román y yo les voy a hablar sobre las encuestas salariales. En esta parte de la capacitación vamos a aprender a cómo analizar las encuestas salariales y cómo elaborarlas. Pero para eso, primero tenemos que saber qué es una encuesta salarial. La encuesta salarial es la administración de sueldos y salarios. Procura encontrar no solo el equilibrio interno de los salarios en la organización, sino que también el equilibrio externo de estos en relación con el mercado de trabajo. Ahora bien, para definir las estructuras salariales de la empresa, conviene investigar y analizar los salarios de la comunidad. Esto se puede hacer por medio de encuestas salariales de las empresas en las cuales se haya participado, con encuestas salariales de empresas especializadas o con una encuesta salarial propia. Hay diferentes factores que se deben tomar en cuenta al preparar una encuesta salarial, los cuales pueden ser cuáles son los puestos que se investigan o los puestos de referencia, también las compañías que se encuestan, estas serían las empresas participantes. Otro punto sería cada cuándo se debe llevar a cabo la encuesta salarial, es decir, en qué periodo de tiempo se deben de llevar a cabo. La encuesta salarial se puede realizar por medio de varios medios. El primero serían los cuestionarios, los cuales se pueden realizar tanto dentro de los departamentos como de la empresa en general. El segundo sería de visitas a empresas. De esta manera se llevaría a cabo de la observación. En tercera instancia tenemos las reuniones con especialistas en salarios. Luego tenemos las llamadas telefónicas y correos electrónicos entre especialistas en salarios. Esto es algo muy común, el que se llame telefónicamente a los puestos que van a ser evaluados. Luego tenemos la adquisición de encuestas salariales por empresas especializadas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jocelyn Graciela Guillén Sánchez y a continuación les hablaré sobre lo que es la selección de las empresas participantes. Los criterios adoptados para invitar a las empresas a participar en las encuestas salariales como muestras del mercado del trabajo son: Número 1. Ubicación geográfica de la empresa. Se seleccionan las empresas en función de su localización geográfica. En el caso de algunos puestos, el mercado local de trabajo influye en los ocupantes, quienes no tienen interés por ofertas de trabajo en lugares distantes, por ejemplo, los jornaleros, que suelen buscar empleo en su propio barrio para disminuir el tiempo y los gastos de transporte. Por ello, representan una parte considerable de su salario. Cuando se pretende investigar sobre los salarios de puesto por horas, que no requieren calificaciones, conviene escoger empresas ubicadas en las inmediaciones de la empresa que realizan la encuesta salarial. Número 2. Ramo de actividad de la empresa. Se supone que debe existir alguna similitud en las operaciones y las actividades, la cual se traduce en la tipología de los puestos. Las empresas del mismo ramo de actividad emplean tecnologías comparables y esperan lo mismo de los puestos. Cuando se pretende investigar sobre puestos técnicos u operacionales ligados directamente a la naturaleza de las actividades de la empresa, se seleccionan a empresas del mismo ramo de actividad. Por ejemplo, es el caso de bancos, universidades, siderúrgicas, hospitales industriales, de plástico o de talleres mecánicos. Número 3. Tamaño de la empresa. Muchos puestos se relacionan con el tamaño de la empresa, en razón de la amplitud de la administración o del volumen de su responsabilidad. Las características de remuneración de los directivos o los gerentes son iguales en empresas pequeñas, medianas o grandes. Lo mismo ocurre con los jefes y los supervisores en relación con el tamaño de su departamento o división. Número 4. Política salarial de la empresa. Cuando la empresa pretende seguir una política salarial agresiva, tiende a escoger a participantes con políticas salariales más avanzadas. Cuando la empresa pretende pagar más o menos el promedio del mercado, tiende a escoger a participantes conservadores en cuanto a su política salarial. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un formato de una encuesta salarial. En primera instancia tenemos el encabezado que nos
especifica que el formato que estamos viendo en efecto es una encuesta salarial. Luego tenemos el encabezado en el que se nos tiene que especificar la empresa que va a ser investigada. En este espacio debemos poner el nombre de la empresa a la cual se le va a aplicar dicha encuesta. Luego tenemos la rúbrica en la cual se tiene que plasmar la fecha en la que se hizo la encuesta salarial. Luego tenemos lo que sería el encabezado del título del puesto, en el cual se va a poner el nombre del puesto en el que se está evaluando. Luego tenemos el código. Las empresas manejan diferentes códigos para sus puestos de trabajo. Es aquí en donde se va a hacer uso de ellos. Luego tenemos la descripción resumida del puesto. Aquí deben plasmarse las diferentes actividades generales en las cuales se deben de desarrollar para desempeñar dicho puesto a evaluar. Luego tenemos la frecuencia y los salarios. En la frecuencia se va a poner el periodo de tiempo en el cual se llevan a cabo los pagos de dichos salarios y en el apartado de salarios se van a plasmar los números en relación a la moneda que se tenga a consideración según el pago de dichos salarios. Luego tenemos el resumen, la frecuencia total, el salario menor, el salario mayor y el salario promedio. Esto se hace en base a las generalidades de los puestos en la empresa. En cuanto a la tabulación y el tratamiento de los datos, aquí tenemos un ejemplo en el cual se hace referencia a diferentes empresas. Tenemos el encabezado en el cual se evalúa un puesto en específico, en el cual en este ejemplo se tiene como la secretaría auxiliar. Luego tenemos la fecha en la cual se hizo la encuesta. Tenemos diferentes empresas en las cuales en este ejemplo se ve representado como B, C, Z, A, F, E y D. Tenemos la frecuencia, la cual es representada con números del 1 al 10. Después tenemos el salario menor. Aquí se representan todos los salarios que se consideran como menores dentro de las empresas. Tenemos el salario mayor, que serían los salarios de mayor número y con un mayor valor dentro de la empresa. Y tenemos el salario promedio. Luego en la parte inferior se nos muestra la sección de salario promedio, en la cual tenemos la suma de las frecuencias que se presentan en las empresas. Tenemos el promedio del salario menor, el del salario mayor y el del salario promedio. Esta es la manera en la que se puede tabular la información recabada por medio de las encuestas salariales. Ahora hablaremos sobre lo que es la tabulación y tratamiento de los datos. Una vez que la empresa tiene los datos del mercado, lo tabula y les da un tratamiento estadístico, de modo que compare sus salarios a efecto de comprobar si su esquema es satisfactorio o debe corregirlo.